Bueno, y nosotros vamos a conversar con nuestros invitados. Hay algunas diferencias en la página que en estos momentos se está presentando. Ha empezado a bajar lo de Santa Cruz por una cuestión de resoluciones que se están llevando adelante, entendemos, por el tema de Santa Cruz, por la candidatura de Libre 21 y de ADN, que finalmente después se quedaron a mitad del camino. Los resultados oficiales ya están, eso es lo que ha presentado el Tribunal Supremo Electoral. En la página en estos momentos está el 9945, ¿no? Al 9945, a ver si tiene la página para mostrárnoslas, por favor. En segunditos nada más estaremos mostrando la página de lo que está ocurriendo. En la página está el 9945 y es por esta cuestión de reajuste que ha bajado en el departamento de Santa Cruz. Pero bueno, los datos oficiales, los resultados oficiales, el cómputo oficial ya fue presentado precisamente por el Tribunal Supremo Electoral. Para entender estas diferencias estaremos un poquito más adelante también conversando con Juan Carlos Núñez. Ahí está precisamente, si ustedes observan, está al 99,45%, precisamente ahí está, 99,45%, total de actas computadas, al 99,45%, ahí está la presentación de votos válidos, total actas habilitadas ya están al 100%, total actas computadas 99,45%, total actas habilitadas está al 100% al extremo de su pantalla. Nosotros vamos a saludar a nuestros invitados. Estamos con Carlos Cordero. Gracias por estar con nosotros, querido Carlos. Un verdadero gusto. Muy buenas noches. Buenas noches, querido Jorge. Un saludo cordial a todos los amigos de Canal A, del programa, que tiene la gentileza de vernos. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge Silva. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jorge. Saludar a toda la masiva audiencia que tiene y también a Carlos. Muy bien, y saludamos también a Juan Carlos Núñez de la Fundación Jubileo, a quien le agradezco mucho por estar con nosotros. Querido Juan Carlos, muy buenas noches. Jorge, un saludo a Carlos y a Jorge también. Muy bien, voy a comenzar contigo, querido Juan Carlos, para que nos puedas explicar un poquitito este tema de lo que está pasando en la página, el tema este de que ya se presentaron los resultados oficiales, pero hay una diferencia por lo que está pasando en Santa Cruz, que no se ha actualizado al 100% en todo caso. No sé si has tenido la oportunidad de observar aquello. Ya, no tuve la atención, Jorge, disculpas, de presentar esto, de mirarlo, pero en realidad ya prácticamente con el anuncio del Tribunal Supremo Electoral esta tarde a las 6 de la tarde, creo que ya están dadas las cifras exactas. Si algo hay que resaltar es que no se han tenido ninguna acta anulada, ¿no? Creo que algo que hay que renombrarlo en todo este proceso. Eso da un signo de absoluta transparencia y confianza en todo lo que el Tribunal Supremo Electoral ha ido desarrollando en este proceso. Vuelvo con Carlos Cordero para pedirle sus impresiones iniciales a propósito de lo que ya es oficial, de lo que ya presentó oficialmente la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, esta diferencia de datos, esta diferencia entre el primero y el segundo lugar. Pues lo que ocurre es que a último momento se retiraron dos candidaturas y primero no hubo el tiempo para sacarlos de la boleta. En algunos casos ni siquiera en las actas cuando ya hubo la renuncia de Juntos se pudo poner algún tipo de aviso, hacer conocer a la ciudadanía. Hubieron votos a favor de Libre 21, que era el partido que postulaba a Jorge Quiroga, y también para la ADN, y claro, ahí se emitieron estos votos, pero hubo una resolución del Tribunal Supremo Electoral en sentido de que los votos que podrían haberse emitido a favor de estas organizaciones políticas que ya habían renunciado a su postulación, pues eran declarados nulos. En algunos casos, cortes departamentales, los votos válidos o los votos emitidos en estas casillas se contabilizaron como válidos, pero en ajuste a la resolución del Tribunal Supremo Electoral, pues se está haciendo este recálculo sobre la base de que esos son nulos y que los votos válidos son los votos efectivamente emitidos a favor de los partidos políticos que siguen en carrera, que son solamente 5. Muy bien, vamos a revisar en segunditos nada más los cuadros tal cual se presentan en este momento en la página.
hemos tenido la oportunidad de observar las impresiones iniciales, Jorge Silva. Sí, importante la jornada de hoy, Jorge, porque oficialmente el Tribunal Supremo Electoral da a conocer y ratifica el resultado que habíamos conocido el domingo pasado, y con esto habrá que resaltar fundamentalmente esa vocación democrática del pueblo boliviano, que, como lo dijo alguna autoridad allá en Santa Cruz, resalta mucho más porque como en ningún otro evento hoy podemos decir de que no ha habido una sola mesa anulada, es decir, no hay repetición de votación en ninguna mesa, y eso lógicamente fortalece la democracia en nuestro país, Jorge. Nosotros estamos agradecidos a toda la población boliviana que ha apostado por el movimiento al socialismo, y estamos ahora en deuda. Yo creo que esa deuda se la tiene que pagar atendiendo las principales demandas del pueblo boliviano, que pasa precisamente por solucionar el problema de la crisis económica que golpea y afecta a las grandes mayorías del país. Muy bien, vamos a revisar los cuadros, por favor, así como están presentándose en estos momentos en la página oficial del Tribunal Supremo Electoral. Ya se han oficializado los datos y hay estas variaciones que Carlos muy gentilmente tenía la oportunidad de comentarnos, precisamente de explicarnos por qué, a qué se debía todo esto. Vamos con los datos. Está el 99.4, Carlos, ¿es correcto? Sí. ¿Ah? Sí, es un 0,6% que hay que recalcular precisamente porque hay votos a favor de Libre 21 y ADN, ¿cierto? Sí, que se han habilitado, que han quedado fuera de competencia política, ¿no? Bueno. Libre 21 y ADN. Bueno, en la página está así, por si acaso, ojo. Cómputo oficial al 99.4% del Tribunal Supremo Electoral, y ya ha oficializado los resultados. 55,19 para Arce, Mesa con 28,91, Camacho 13,83, y aquí hay unas pequeñas variaciones, ¿cierto? Porque lo de Camacho sube porque el problema está en Santa Cruz, básicamente. Entonces lo de Camacho al 100% hoy al mediodía estaba en 14%. Ahí bajó un poquitito, unas décimas. Hay que esperar que finalmente se haga todo este trabajo y ajuste en Santa Cruz en todo caso. Este es el total de votos nacional. Vamos a ver por departamento, por favor. Vamos, La Paz. La Paz, el cómputo oficial al 100%, 68,36 para Arce, Mesa con 28,55, Chiyún en el cuarto lugar con 1,69, Camacho 0,72, Mamani 0,65. Vamos, siguiente, Cochabamba. Muchísimas gracias, cómputo oficial al 100%, según el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral plurinacional. Arce al 65,91%, Mesa al 31,68%, Camacho 1,14%, Chi 1,01%, Mamani 0,21%. Nos vamos hasta Santa Cruz. Y aquí es donde surge el problema, ¿no? Ahí estamos en Santa Cruz, que ha bajado en todo caso al 97,68. En este momento están al 97,68 en Santa Cruz, y es por eso que hay una pequeña variación en las cifras. Cómputo oficial al 97,68, primer lugar para Camacho, segundo Arce, tercero Carlos Mesa. En el departamento del Beni el cómputo oficial está al 100%, 39,17 para Mesa en el primero, Arce 34,72 en el segundo, Camacho 23,71 en el tercero. Pando, cómputo oficial al 100%, ahí usted está viendo el primer, segundo y tercer lugar, Arce en el primero, Camacho en el segundo y Mesa en el tercero. Aquí se dividen dos senadores para el MAS, uno para Cremos, uno para la Comunidad Ciudadana. Oruro, cómputo oficial al 100%, ahí están precisamente los datos. En el primer lugar está Luis Arce, en el segundo lugar Mesa, en el tercero Chi. 62,94 para Arce en Oruro. De Oruro vamos a Potosí. En Potosí estos son los resultados al 100%, primer lugar 57,61 para Arce, Mesa 35,85 en el segundo, 2,79 para Camacho en el tercer lugar. Lo que estaremos hablando, lo de Pumari, fue muy complicado, Carlos, en los últimos, lo que pasó hace unas horas atrás en Potosí.
Vamos, de Potosí saltamos, nos vamos a Chuquisaca. Chuquisaca 4906, primer lugar para Arce. Segundo lugar 4599 para Mesa. Tercer lugar Camacho con 224. El cómputo oficial al 100% en Chuquisaca. Seguimos y nos vamos hasta Tarija. Tarija, cómputo oficial al 100%. Primer lugar con el 24% para Carlos Mesa. Segundo lugar 41,62 para Arce. Tercer lugar Camacho con 5,35. ¿Y tenemos más información? Entiendo que tenemos más información. Por favor, señor director. Ahí está, el 99.4. Muy bien, en unos segunditos vamos a observar, por favor, el tema ese de la composición del Senado, si me puede ayudar. Ok, vamos. De acuerdo al informe oficial del Tribunal Supremo Electoral, el Senado estaría conformado de esta manera: 21 senadores para el Movimiento al Socialismo, 11 para Comunidad Ciudadana, 4 para Creemos. No alcanzan los 2/3 en la Asamblea Legislativa, en todo caso, de acuerdo a la distribución de senadores y diputados. Y tenemos el cuadro a propósito de cómo termina la diferencia entre el primero y el segundo. Ahí está. De acuerdo a la diferencia entre el primero y el segundo, según los datos ofrecidos por el órgano electoral, 55,10% para Arce, 28,83% para Carlos Mesa. Así terminan las elecciones. Voy con Juan Carlos Núñez para pedirle sus criterios. Después de una semana muy complicada, una semana muy compleja, todavía no ha bajado la tensión en el país. Juan Carlos. Bueno, Jorge, nosotros también estamos haciendo una evaluación de cómo fue el trabajo de Tu Voto Cuenta en torno a estos resultados finales, y puedo decirlo con mucho agrado que gracias al trabajo académico, esfuerzos de todos, creo, hemos logrado estar en los márgenes más adecuados y razonables sobre el tema de los márgenes de error que se han ido dando en todos los departamentos. Nosotros teníamos márgenes de error que fluctuaban entre 3.16 a 6.60, pero les puedo comentar que prácticamente hemos estado por debajo de 2 puntos en cada departamento, salvo Cochabamba, que ahí sí tuviéramos una diferencia de 4 puntos, que estaba dentro del margen de error que habíamos contemplado. Interesante, mirándolo desde Tu Voto Cuenta, Jorge, el trabajo técnico que se ha realizado. Creo que el momento en que anunciábamos a la medianoche del día domingo, pues era el momento crucial para poder presentar todo este trabajo de tanta gente, 1.500 personas movilizadas en todo el país haciendo el conteo rápido, y con estos resultados que dimos a conocer esa noche a través también de Cadena A. A ver, vamos a revisar por favor los datos. Les vamos a pedir que podamos hacer una revisión rapidita un poquito más adelante de Tu Voto Cuenta, a propósito de lo que presentamos el lunes en la madrugada, en realidad, de lo que presentamos el lunes en la madrugada. Ahí está, esos son los datos que se habían presentado los primeros minutos del lunes, en realidad, pasada la medianoche del lunes. Ahí está, Juan Carlos, vamos comentando, por favor. Sí, Jorge, es bueno mencionar que nuestro trabajo fue específicamente nacional. No tuvimos a contar el tema del voto en el extranjero, por eso que las cifras son diferenciadas, ¿no? Cuando hablamos de ese 55.10 de Arce hoy en la definición que hizo el Tribunal Supremo Electoral, está contemplada inclusive el voto en el exterior. Entonces, lo que nosotros habíamos previsto era justamente un 54.72 y nosotros veíamos un 53, una diferencia de 1,72 aproximadamente entre lo que significa el dato oficial del Tribunal Supremo Electoral y lo que había sacado Tu Voto Cuenta. Y de la misma manera que en el caso de Comunidad Ciudadana, de la misma forma es menos 1,13 la diferencia que habíamos sacado, y finalmente en Creemos prácticamente es exacto el tema, es 14.1 que también se había sacado en su momento y que ahora reduce a menos 0,08, ¿no? A ver, vamos a sacar el sello de la pantalla, por favor. Ahí está.
precisamente la contrastación del total de votos, incluido el Mundo, Bolivia y el Mundo. A la izquierda de su pantalla, la fuente del Tribunal Supremo Electoral, y a la derecha de su pantalla está precisamente el dato ofrecido por la Fundación Jubileo para Tu Voto Cuenta, datos que tuvimos la oportunidad de conversar, comentar, hablar, discutir bastante los primeros minutos del lunes. Ahí están precisamente la contrastación. Voy con Carlos Cordero. A propósito de esto, Jubileo estuvo muy cerca, fue en realidad la que más cerca estuvo al cómputo final, Carlos. Evidentemente lo que queda es hacer una felicitación a este consorcio, a esta sociedad estratégica que se hizo entre la Fundación Jubileo, universidades y organizaciones de la sociedad civil. En las elecciones del año 2019, la Fundación Jubileo, Tu Voto Cuenta, estuvo de alguna manera censurada y el Tribunal Supremo Electoral de la época pues le impidió dar los resultados de ese proceso electoral. Hoy nos ha ofrecido estos resultados que, como vemos, están muy cerca de la realidad y ha llenado un vacío que era generalmente ocupado por la transmisión rápida de resultados, el TREP, que este año era el DIREPRE, pero que también se ha suspendido. Interesante que las estadísticas y las encuestas, que en general durante las campañas son objeto de mucha crítica, en general, si no favorecen a los partidos políticos, son descalificadas, pero si favorecen a un partido político, el partido político las ensalza. Y respecto de también hay opiniones en sentido de que las encuestadoras nunca aciertan en sus pronósticos. Más allá de estos resultados, todas las encuestadoras anunciaban la existencia de indecisos, un número importante de indecisos que sabíamos que ellos podían generar el escenario de salida, que podían dar la sorpresa electoral. Pero luego seguramente hablaremos del tema de los indecisos, algunas causas de la victoria, algunas también causas de la derrota y un comportamiento electoral ciudadano respecto a la abstención, ausentismo, voto cruzado, que es importante reflexionar. Muy bien, Jorge Silva. Estuvimos conversando precisamente el lunes, estuvimos hablando los primeros minutos del lunes a propósito de esta primera aproximación. Claro, lo que pasaba es que la gente no se quería ir a dormir y la gente no se iba a ir a dormir si no habían algunos datos, algunas cifras que por supuesto se fueron retrasando bastante, producto del retraso, de la cadena de retrasos que se había tenido en el cierre de mesas, problemas climatológicos en Oruro, en Cochabamba. Bueno, hubo un sinnúmero de eventos que se registraron. Finalmente el lunes, los primeros minutos del lunes, salieron las cifras. Y había mucho nerviosismo, la gente no quería irse a dormir mientras no vea algo, alguna aproximación, tener algo más concreto de lo que había ocurrido. Sí, y bueno, aprovecho para enviarle un saludo a Juan Carlos y felicitar por todo el trabajo que han realizado. Y lo decíamos, Jorge, durante la campaña hubieron varias encuestas, pero la que más generaba expectativa y credibilidad era justamente las encuestas que habían anunciado e iban a sacar los de Jubileo. Yo recuerdo bien que las otras empresas hicieron su trabajo, pero la gente en la calle decía, hay que esperar lo que dice Jubileo, ¿no? Por la cantidad de muestras, creo que en una 14 o 15,000 muestras, que lógicamente era la más grande de las muestras en las encuestas previas a las elecciones, te daban a entender y te generaban una expectativa que es así, la de Jubileo iba a marcar línea en los resultados del 18 de octubre. Y lo dijimos aquí esa noche en el set, de que gran responsabilidad, gran carga de responsabilidad le estábamos dando a Jubileo, porque iba a depender de los resultados de Jubileo, los resultados oficiales o los resultados que generen una primera o una segunda vuelta. Entonces nadie quería irse a dormir sin escuchar lo que iba a decir Jubileo. Después, al día siguiente, bueno, el lunes estuvimos aquí hasta la
las primeras horas de Ya la hasta las 2 mañana. de la mañana estuvimos acá. Sí. ¿Ok? Y en el transcurso de la mañana y el día, la gente me decía, los hemos visto y no nos queríamos ir a dormir porque queríamos saber qué iba a decir Jubileo, que era lo que más cerca estaba al resultado oficial. Y mira, muy poquito margen de error. Yo no diría error, está dentro de los márgenes, lógicamente, permitidos de más o menos, que se aproximan y dan casi exactamente al resultado que hemos logrado en estas elecciones del 2018. Muy bien. A ver, vamos a ver, por favor, señor director, usted me va a ayudar. Esto era lo que presentábamos el lunes a las 12:30, 12:37, de los primeros 37 minutos. Ya habían pasado los primeros 37 minutos del lunes. Y esto era lo que teníamos la oportunidad de presentar, ¿cierto? Esto es lo que habíamos conversado, esto es lo que estábamos analizando y discutiendo el lunes al pasados 37 minutos. Y claro, la gente no quiere irse a dormir. Y este otro es el resultado final, ofrecido por el Tribunal Supremo Electoral, que hoy fue oficializado por el TC mediante la sala plena. Juan Carlos, vamos a ver una explicación más. ¿Por qué la diferencia? Ya lo conversamos el otro día. Hubo una diferencia entre la segunda encuesta y finalmente la fotografía que se muestra de lo que ocurrió en el conteo rápido de votos el 18 de octubre. Ya lo habíamos conversado, el otro día estuvimos conversando contigo acá en el programa. Yo creo que ese 20% de indecisos jugó para un lado y jugó para el otro. O sea, fue determinante ese 20%. Hoy leí algún personaje que decía, ¿y por qué la diferencia del segundo a lo que pasó el domingo con la votación? La explicación técnica, por favor, para que nos puedas ilustrar, Juan Carlos. Bueno, sí es verdad, había un 27%, había bajado de la primera encuesta que era 31% de indecisos a casi un 27% de indecisos. Y claro, ahí viene, han sido esas 2 semanas al día de las elecciones que ha pasado algo, ha pasado en cuanto a los estrategas políticos, qué es lo que han planteado, qué es lo que le han dicho al país para cautivar a ese porcentaje de indecisos. Y creo que todo el actuar de los candidatos ha implicado la decisión de la población. Ese 27 ha cambiado prácticamente el escenario. Ya decíamos en el programa, cuando presentamos la segunda encuesta, Jorge, que todavía no estaba nada dicho, porque había una enorme cantidad de indecisos que iban a definir la suerte prácticamente del resultado de las elecciones. O irse a una segunda vuelta, o como ahora, a una victoria contundente del movimiento al socialismo, pues con la primera vuelta. Muy bien, vamos a meternos de lleno ya a la carne de lo que pasó, a empezar a hablar de qué fue lo que ocurrió, por qué estos resultados. Y ahí está, muchísimas gracias, usted es un fenómeno, Laura, de verdad le agradezco mucho. Manténgame ahí la pantalla precisamente. Este era la encuesta nacional que se había presentado. Esta fue la del 9 de octubre, ¿cierto? Esta fue la del 9 de octubre. Ahí está, Juan Carlos, lo escuchamos. Sí, exactamente, ahí están las diferencias, ¿no? Pero lo que podemos ver es esa diferencia que todavía se mantenía cortada con Carlos Mesa y Arce, pero que en realidad después se fue distanciando hacia la segunda encuesta. Y en esa segunda encuesta percibíamos ese tema de los indecisos como un tema que todavía no había cómo tomar una claridad sobre la suerte del proceso electoral. Y pues tuvo que ser el día mismo de las elecciones que se definió. Jorge, tengo que confesar que cuando llegaron los resultados tuvimos que hacer 2 veces la revisión para poder certificar lo que íbamos a informar al país. Tan así que todo este proceso automático de resultados en un momento lo hicimos inclusive manual para poder tener la absoluta responsabilidad de lo que estábamos presentando al país el día domingo, justamente a la medianoche. Todo ese trabajo fue de tensión, de una permanente diríamos presión para poder brindar esa información, pero la queríamos hacer de manera adecuada, técnica, imparcial y muy objetiva, y creo que esa es la responsabilidad que hemos encarado todos quienes son parte de esta alianza de Tu Voto Cuenta. Muy bien, vamos ahora, como le decía, voy a comenzar con Carlos Cordero pidiéndole una explicación de lo que ocurrió desde su punto de vista, usted como analista político. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué estos resultados? ¿Cómo se entienden estos resultados? Resultados que ya son oficiales,
lo que dijo el Tribunal Supremo Electoral hoy fue absolutamente claro, ya es la última palabra, ya está definida la fecha de entrega de credenciales, para el presidente y vicepresidente, y entiendo que el 8 de noviembre, dijo Eva Cova, que el 8 de noviembre va a ser, no, el 8 de noviembre será la transición. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo explicamos estos resultados, Carlos? Pues para poder hacerlo y que la explicación sea ajustada a la realidad, hay que hacer una inevitable comparación con las elecciones del año 2019. No ha transcurrido ni un año. La contradicción en el año 2019 era de una sociedad que se enfrentaba al autoritarismo del movimiento al socialismo, expresada en este intento de Evo Morales de desconocer los resultados del referéndum 21 de febrero, de imponer la candidatura a la presidencia suya y de Álvaro García Linera a toda costa, inclusive logrando una resolución del Tribunal Constitucional. Ese era el escenario del 2019. Perdón, mi querido Carlos. ¿Fue un voto, tú dirías, contra Evo Morales? En el 2019, contra el autoritarismo, contra Evo Morales, en ese intento de insistir en su candidatura. Mucha gente le dijo a Evo Morales que no lo hiciera. La iglesia, líderes de todo tipo, sobre todo desconociendo los resultados del referéndum del 2016. La contradicción entonces en ese momento era un autoritarismo, una democracia autoritaria de izquierda y una sociedad que quería preservar los valores democráticos. Los discursos, las campañas de esa época, el movimiento al socialismo quería debatir el hecho de que el MAS era el único partido que tenía un programa, que lo mejor estaba por venir, en fin, que quiso desviar la atención hacia la economía, que era un problema, pero todavía no habíamos vivido la pandemia en el año 2019. Del 2020. En el 2020 la contradicción cambió. Yo creo que la gente, esos indecisos, votaron en su momento mientras los partidos políticos de oposición estaban descalificándose mutuamente y estaban dejando de hacer campaña a favor de un solo frente. La contradicción varió. La contradicción hoy en la ciudadanía fue: ¿quién me puede ayudar a resolver los problemas económicos que ha generado la pandemia, que ha generado la crisis política? Y la gente en una buena cantidad votó por las soluciones, votó por la estabilidad, por quien en el pasado tenía una imagen de haber enfrentado, de generado estabilidad, crecimiento, y hoy era una esperanza. No quiero dejar de mencionar que también Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana perdieron cerca de 500,000 de votos solo en Santa Cruz. En Santa Cruz tenían un 46%, habían ganado en el primer lugar y en esta elección pasaron a un tercer lugar. ¿Y quién ganó los votos que perdió Comunidad Ciudadana? Pues Creemos hizo lo que tenía que hacer y entró en carrera electoral, se ha convertido en un partido regional. Veremos el futuro político de Creemos, pero hoy día en estas elecciones Comunidad Ciudadana ha sacado 500,000 de votos menos. Entonces, si adicionamos a ello de que Comunidad Ciudadana, la brecha en La Paz y Cochabamba entre el primero y el segundo, entre el MAS y Comunidad Ciudadana, se amplió. Hay casi una duplicación, a veces un 40%, como es en el caso de La Paz. Y si pierdes en los departamentos del eje, pues ya poco te queda. Más allá, que tal vez lo podemos conversar, de que también habría que hacer un análisis en cuanto a las estrategias, a las ofertas electorales, pero creo que básicamente fue la contradicción hoy el tema económico, y los indecisos se inclinaron por quien creyeron que podía resolverle estos problemas. Bueno, se radicalizaron también las regiones, porque si tú ves en la desagregación del voto, el Alto tiene 80%, y el 2019 no votaron por el movimiento al socialismo al 80%.
hubo casi un poquitito más del 53. Para estas son 80. Y esa fue la respuesta a lo que tú mismo decías. Creemos se fortaleció regionalmente. Y esa fue la votación que salió desde Santa Cruz. Pero también hay que analizar el Alto porque al parecer se regionalizaron las posiciones. No sé, se los dejo ahí para que ustedes lo vean. Hablaba Carlos Cordero de la encuesta del 11 de octubre y los votos que son muy importantes, los votos blancos y nulos, que esos precisamente son los que estuvimos viendo a propósito de esa encuesta que salió el 9, que tuvimos la oportunidad de conversarla acá. No sé si podemos ir con eso, por favor. Aquí está. Esto era lo que se presentaba el 9 de octubre. Esto era lo que se presentaba el 9 de octubre y no dejaba de llamar la atención mucho el tema de los blancos y nulos. Que ahí estaban precisamente entre indecisos, nulos y blancos, teníamos 10, 16, 15, 20 puntos. ¿Qué fue lo que pasó en criterios del movimiento al socialismo? Jorge Silva, ¿cómo explica el movimiento al socialismo los resultados que se obtuvieron? Bueno, primero que evidentemente para las elecciones del 2019 había un cierto descontento en la población por diferentes factores que ya lo han puesto en la mesa. En algunos coincidimos y en otros no, pero sí, la población tenía un descontento con el MAS y su voto fue el que logramos sacar casi 48% aproximadamente. ¿Coincide usted con Carlos que había un descontento contra la figura de Evo Morales como tal por lo que había ocurrido en el referéndum revocatorio y todo aquello? Sí, muy posiblemente contra este intento de una reelección, pero también contra el accionar de algunos ministros, algunos hechos de corrupción que se dieron. Se manejó muy bien el tema en los medios de comunicación y eso afectó, ¿no? El tema de la corrupción, el tema de la reiterada intención de volverse a reelegir, la actitud y la gestión de algunos ministros, generó descontentos incluso al interior del MAS y lógicamente en sectores afines al proceso de cambio. Ahora, conjunto de... Jorge, mil disculpas. Ojo con lo que nos está diciendo Jorge Silva, ¿no es cierto? Es un tema bien importante el que usted nos está diciendo, porque es la primera vez que se está confesando que internamente sí había descontento el 2019. Pero, perdón querido Jorge, Luis Arce durante la campaña también lo admitió. O sea, tan claramente como Jorge ahorita. Lo admitió hizo referencia cuando le preguntaron de manera concreta acerca de cuál era la posición de Luis Arce frente al referéndum y a la reelección. Dijo que él no estaba de acuerdo con el referéndum y tampoco con desconocer los resultados del referéndum. Bueno, no, sí, la verdad yo no lo escuché. Definitivamente el referéndum del 21 fue uno de nuestros peores errores, diríamos, en términos políticos, porque a partir de ahí se generó un proceso de descontento, de rechazo, no solamente al interior del MAS, sino también hacia afuera. Y ese voto, el 2019, no es que se fue a la derecha, ese voto lo acumuló Chi, ¿no? Chi vas a ver que el 2019 logra más del 8% y ahora logra un poquito más del 1%. Ese casi 7% del Chi se va hoy a MAS, es decir, el MAS logra recuperar ese voto descontento que catapultó, absorbió Chi, ¿no? Y con ese 7% aproximadamente más los 48 que teníamos, estamos hablando del 55% que hoy hemos logrado. Es decir, el voto de los sectores populares, el voto del militante simpatizante del proceso de cambio, el 2019 se fue un tanto a esta alternativa que surgió con Chi, y no así, ¿no? A favor de Mesa o a favor de Tuto. Es más, lo que decía Carlos es que el voto que pierde Mesa y el voto que pierde Tuto va a capitalizar justamente Camacho, ¿no? Entonces, está ahí distribuido la votación de la población. Nosotros logramos recuperar nuestro voto perdido por esos factores que se han dado, en base también a ciertos factores que se han producido en estos 10 meses, ¿no? Factores determinantes que también ya se lo ha puesto en la mesa, la crisis económica, el tema de
del abuso, la persecución, la violencia, etcétera, que han significado que ese sector de la población que se había ido a favor de Chi retorne el voto a favor del MAS. Es decir, recuperamos, dijimos en algún momento, la mística y la hayu nuevamente del masista, y esto nos permite hoy día tener más del 55%. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó, Juan Carlos Núñez, en la interpretación suya? ¿Cómo interpreta usted, cómo explica usted los resultados? Hemos escuchado a Carlos Cordero, lo que pasó el 2019, creo que eso está absolutamente claro, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque creo que es una gran mochila la que se están poniendo encima, porque es una tremenda responsabilidad, pero además es un mensaje interno muy fuerte para el MAS. ¿Cómo lo ve, Juan Carlos? Bueno, en realidad es eso, fueron después de presentados los resultados de la segunda encuesta, esas 2 semanas que transcurrieron hasta el día de las elecciones, es el momento en que la gente decidió, y yo creo que coincido mucho con lo que están diciendo. Carlos mencionaba que había un momento de conflictividad entre Mesa y Camacho, y todos estos problemas de dificultades internas que lo que han hecho es provocar mayor incertidumbre en la población. Y yo creo que esos fueron factores que han determinado que la gente opte por votar por otro candidato, como el caso de Arce, y es que ahí se va pues el grupo de indecisos, que esa es la conclusión que hacíamos en Tu Voto Cuenta cuando evaluábamos dónde se fue todo ese grupo de indecisos para tomar pues la decisión el día de las elecciones. Y resaltar algo más importante y valioso también, Jorge, porque más allá de todos los resultados que estamos viendo, yo quiero reiterar algo que habíamos sacado en las encuestas, que tenía pues el 85% de la población decidida de ir a votar. Qué bueno, esto hay que resaltarlo. Creo que hemos llegado a superar más allá del 87% de presencia de la gente definiendo su voto y definiendo pues ese grupo de ese 20 y tantos % de indecisos, pues la suerte echada ya para el país, y creo que hoy por hoy estamos ya definiendo el rumbo del país con un gobierno por estos 5 años que vienen. Ahora, yo les decía a los tres, creo que el movimiento al socialismo está recibiendo un crédito muy grande. Es un crédito muy grande que van a tener que saber manejarlo y que van a saber administrarlo. Tener una votación del 55% es un crédito muy grande, y creo que el reto se le hace mucho más grande a Luis Arce, porque viene con la expectativa del tema económico, de resolver el tema económico y de enfrentar el tema económico, que el tema económico a nivel mundial no está bien. Y por supuesto, una de las cosas que más se le ha pedido desde los opositores al movimiento al socialismo es no gobernar cometiendo los errores que se cometieron en los 14 años que fue presidente Morales. Evidentemente, es una responsabilidad, tiene un compromiso con quienes apoyaron esta candidatura, pero también tiene un compromiso y una responsabilidad con el resto del país, con quienes no votaron con Luis Arce, porque ese 55% que es absolutamente legítimo, que todos han aplaudido y que reconoce la victoria de Luis Arce y David Choquehuanca, no es una carta en blanco, no es un cheque en blanco. Pero Luis Arce ha salido airoso en sus primeras intervenciones, porque ha despejado, por lo menos al inicio, las dudas que se generaban en torno a su gobierno. Uno, el no convertirse en un títere de Evo Morales. Dos, el marcar una diferencia y ponerle un sello propio. El hacer un gobierno de diálogo, de concertación, y fueron sus palabras: gobernar sin rencores y sin persecución política. Eso finalmente es lo que la ciudadanía, este 45% de bolivianos que no apoyó al movimiento al socialismo, reclamaba. Respeto. El gobierno de la democracia es un gobierno de las mayorías. Gobierna la mayoría, pero con respeto de las minorías. Y lo que se pide y lo que se espera de este gobierno, que tiene tanta legitimidad y apoyo electoral, es pues esa actitud dialogante, concertadora,
que respete a las minorías, que en el ejercicio de la función legislativa, en el momento de la gestión de políticas públicas, en el ejercicio del poder, como tú mismo lo dijiste, querido Jorge, no se cometan los errores del pasado, no se vuelva a una democracia de carácter autoritario, ¿no? Qué bueno que en el Parlamento no tenga los 2/3, porque va a elevar la calidad del debate. Porque la voz de la minoría, que representa ese 45%, tiene que ser escuchada. Y las leyes tienen que ser concertadas, no impuestas. Ahora, los 2/3 los necesitan para, más que todo, para el nombramiento de autoridades, ¿cierto? Defensor del pueblo y otras autoridades. A ver, en la intervención de Carlos Cordero hubo en realidad varias preguntas hacia lo que va a ser el modelo del movimiento al socialismo de gobernar. Yo estuve acá el martes con Luis Arce, que me imagino tuvieron ustedes la oportunidad de observarlo. A ver, me decía, el gabinete es un gabinete el más 2.0, quiere decir renovado. Vamos a tener jóvenes. Quienes fueron ministros ya cumplieron su ciclo, y él le utilizó esa palabra, ya cumplieron su ciclo. Me refiero a los que están asilados acá en la residencia de México, que no los iba a tomar en cuenta, por ejemplo, a varios de ellos, o a ninguno de ellos. Entonces, a todo lo que decía Carlos, hay que ir poniéndole signos de interrogación. A ver qué nos puedes decir, Jorge. Bueno, que evidentemente este es un nuevo ciclo para el MAS, quizás la segunda etapa del proceso de cambio que hemos vivido durante 14 años, en los cuales han habido grandes virtudes que no se puede desconocer, pero también han habido defectos, errores que hemos cometido y que nos ha costado que una parte de la militancia del proceso de cambio, el 2019, nos reste su apoyo. Hoy estamos frente a un nuevo desafío, ¿no? Hoy estamos frente a una deuda nueva que estamos asumiendo con el pueblo boliviano. Y esa deuda se la tiene que asumir en función a los compromisos que se han manifestado durante la campaña, se la tiene que atender en el marco de las demandas prioritarias que en este momento está atravesando la población boliviana. Pero en lo que concierne a la composición política de esta nueva cara, de esta nueva imagen, de esta nueva visión del movimiento al socialismo con miras a continuar transformando el Estado plurinacional, tiene que ver mucho con la incorporación de nuevos valores, de nuevos rostros, especialmente de jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres, que no han tenido la oportunidad en la primera etapa, pero que en esta segunda etapa del proceso de cambio sí hay la disponibilidad, la predisposición del binomio de abrir las puertas y dar lugar a nuevos cuadros que se han formado en los diferentes escenarios, en los diferentes sectores y organizaciones. Yo comparto plenamente el criterio de Luis y David. Sí, ya hemos cumplido muchos de nosotros el ciclo de la primera etapa del movimiento al socialismo, del proceso de cambio. Es el momento de dar lugar a la renovación de nuestros cuadros, tanto en el nivel nacional, departamental y municipal. Por lo tanto, más allá de los intereses que puedan existir al interior, intereses sectoriales, organizacionales, personales, etcétera, para el movimiento al socialismo prima el interés nacional. Y en ese sentido no vamos a cometer errores de principio que nos cueste el pretexto para generar las movilizaciones, las protestas, ¿no? Sino más al contrario, vamos a corregir los errores y vamos a encarar con mayor autoridad, que es la que está demandando la población. Es decir, quieren a un Luis Arce presidente, pero no solamente presidente, sino líder político al interior del movimiento al socialismo. Ahora, yo te digo una cosa, no sé si compartes tú y si comparte Juan Carlos. Creo que el primer gran reto de institucionalidad que va a tener que dar el gobierno es el referido al proceso legal que tiene Evo Morales. Me refiero a institucionalidad porque si hay procesos legales, cada quien tendrá que defenderse en la vía legal. Así es. ¿Me entiende? Si hay fiscalía, si hay justicia, defenderse de forma independiente como cualquier ciudadano. Yo creo que ese es el primer gran reto de institucionalidad. Te la dejo ahí para que me la respondas después. ¿Te parece, querido? Okay, sí. Sí, creo que ese es el primer gran reto de institucionalidad. Juan Carlos, el 2005 era una Bolivia totalmente diferente. La Bolivia que recibió con un 54% de Evo Morales el 2005, asumió el 2006,
el 22 de enero, es una Bolivia totalmente diferente a la que recibirá el 8 de noviembre Luis Arce Catacora. Bueno, estamos en un nuevo escenario, Jorge. Yo creo que el gran reto era buscar salidas al tema de la gobernabilidad. Creo que ahí el país lo ha hecho. Tenemos ahora un gobierno representativo, un gobierno que va a poder construir institucionalidad. Esa es la enorme responsabilidad que hoy día tiene. Pues el presidente Arce, así lo llamamos con mucho cariño, pues tiene que empezar a forjar esta institucionalidad que hoy requerimos más que nunca, porque tenemos al frente enormes retos, Jorge, este tema de la crisis económica, el tema de la salud, el tema de educación, el tema de la producción, grandes retos al frente que tienen que ser resueltos, pero a través del diálogo y la capacidad de la concertación. Pero además no hay tiempo para revanchas, no hay tiempo para confrontación política, porque el escenario está adelante. Ya urgentemente tendrán que ver los estrategas políticos cómo van a plantear el tema de las elecciones subnacionales. Ya está a las puertas este nuevo escenario para poder cumplir con todos los niveles del Estado, los niveles subnacionales, pero para ello es urgente que empecemos a debatir en el país el tema del pacto fiscal. Creo que es un tema que hoy por hoy se pone en la agenda número 1, porque hoy día es prácticamente inviables muchos municipios por la reducción tremenda y sensible del tema del IDH. 40% del IDH recién van a recibir los municipios y alrededor de 220 municipios son los que viven prácticamente gravitantemente de estos recursos que provienen del gobierno central. Frente a toda esa situación, primero que nos pongamos en orden, creo que hay que debatir este tema, tenemos que volver a la estrategia de las mancomunidades, etcétera. Creo que son temas previos a las elecciones subnacionales, porque si no vamos a tener tremendos desastres, alcaldes que no van a saber de dónde sacar recursos y población que no va a tener la información y va a seguir pidiendo su POA, sus obras, etcétera. Un nuevo escenario que también lo tenemos ahí al frente. Miren, con lo que he relatado, no entra en ningún lugar Evo Morales o los problemas de justicia, porque esos tendrán que resolverlos cada uno de ellos. La urgencia que tenemos en el país para resolver los temas, para una estabilidad económica, para fortalecer la institucionalidad, para enfrentar esta situación de recesión económica, creo que es fundamental el tema de contar con un gobierno como el que plantea Luis Arce ahora y abierto hacia el diálogo con todos los sectores, y creo que la necesidad de un diálogo nacional también debería ser parte de la agenda número 1 en este momento tan importante del país. Muy bien, muchísimas gracias, querido Juan Carlos. Yo dejé botando la pelotita a Jorge Silva a propósito del primer gran reto de institucionalidad. No sé si coincide conmigo. Carlos, Juan Carlos, lo escuchamos a Jorge. Sí, definitivamente. Uno de los principios elementales para ejercer los derechos que están establecidos en la Constitución es el respeto a la institucionalidad, ¿no? Por lo tanto, aquí hay dos componentes en este tema. Primero, los derechos que tienen todos los ciudadanos bolivianos, todas las personas bolivianas, indistintamente que sean oficialistas o opositores, de derecha, de izquierda, de lo que quieras. Sí, todas las personas bolivianas tienen derechos. En ese contexto del ejercicio de su derecho, una persona puede decidir quedarse en el país o puede decidir salir del país en el caso político y buscar un asilo, ¿no? Está en su pleno ejercicio de derecho, ¿no? Por una parte. Por otra parte, dentro de este mismo componente, esa persona tiene derecho, ¿no?, a regresar al país cuando ellos decidan, ¿no?, y enfrentar los procesos o las denuncias que se les han instaurado. Esa persona tiene derecho a asumir defensa, por una parte. Es decir, no vamos a obligar a que Evo Morales se quede eternamente en Argentina o que venga mañana. Esa es una decisión personalísima de él, de retornar o de quedarse. Segundo, el segundo componente es que el gobierno como tal debe brindar garantías a todas las personas bolivianas y debe desmarcarse de la administración de justicia. Es decir, el gobierno lo que tiene que hacer es garantizar a todos los bolivianos el ejercicio pleno de sus derechos, sin ningún tipo de injerencia. Por lo tanto,
Si el expresidente Evo Morales retorna al país, tendrá que venir a enfrentar sus problemas en el marco del debido proceso, con las garantías que el gobierno, y el próximo gobierno, deben otorgar a todos. Importante. Garantías. Tú estás utilizando la palabra garantías, más no protección. No, definitivamente. Protección no. Jorge tiene mucha razón. ¿En qué sentido? A Evo Morales, al expresidente Evo Morales, que tiene una cantidad importante de procesos judiciales, ¿sí?, se le debe garantizar un juicio justo o el derecho a la defensa, tribunales preexistentes que se apeguen a la ley y el derecho a la defensa. Como dice Jorge, todos los bolivianos tienen derecho que signifique, digamos, una renovación al interior de la justicia, pero todos aquellos bolivianos que tengan juicios y que deban enfrentarlos en el país, pero que hoy se encuentran fuera del país, algunos han vuelto. El señor Branko Marinkovic también tomó la decisión de autoexiliarse y hoy, en el gobierno de la señora Áñez, llegó a ser ministro de Pero no olvidemos, Carlos, que en el gobierno de Evo Morales, en los 14 años, fuimos los mayores exportadores de asilados políticos. Por eso mismo, ¿no? Era un gobierno que hubo restricción de las libertades, derechos ciudadanos, hubo un sesgo autoritario que provocó aquello. Hubo el retorno de muchos bolivianos, hay muchos procesos judiciales que se han concluido, que se han anulado, que se han sobreseído a los acusados. Estamos hablando de Leopoldo Fernández, por ejemplo, del caso Rosa 1, Rosa 2, el Hotel Las Américas. Pero esta nueva actitud que señala Jorge tiene que cumplirse para todos los bolivianos. No sabes con qué gusto lo escucho a Jorge Silva decir: todos los bolivianos tienen iguales derechos. Derecho a la defensa, derecho a la circulación, derecho a la crítica, derecho a la circulación libre de las ideas. Eso es lo que queremos finalmente todos los bolivianos. Y los que tienen procesos judiciales, derecho a defenderse, a que no tengas temor a que el poder, la justicia esté subordinada al poder político o al poder económico. Muy bien, vamos con Juan Carlos. Juan Carlos, estamos debatiendo a propósito de este tema, no sé qué tienes tú que decir. Sí, verdad, yo creo que lo que tenemos que hacer primar es el tema de la vigencia plena de los derechos humanos, un Estado de derecho pleno para todos. Es la mejor manera en la que vamos a poder lograr, buscar, trabajar juntos, Jorge, construir el tema del desarrollo del país. Hoy día creo que después de toda la crisis profunda que hemos vivido, nos ha tocado realmente tocar fondo a los bolivianos y bolivianas. Creo que la crisis del extractivismo, el tema de la inestabilidad económica que hoy requiere respuestas inmediatas, el tema del empleo, ya es un tema que trasciende más allá de diferencias ideológicas, políticas o de clase, y creo que ahí tenemos que buscarle salidas para todos. Y además pensar de que si le va mal a este gobierno, nos va a ir mal a todos. Y creo que eso es lo que tenemos que buscar, unidad, Jorge, unidad entre todos y a partir de grandes propósitos. Ojalá podamos trascender más allá, a transformar en políticas de Estado temas tan profundos y sensibles en la población como es el tema de la salud, cuando nos hemos sentido prácticamente en un momento cuando teníamos un Estado que no nos ha protegido, que no ha tenido la tarea, porque no tenía la capacidad, y ha sido la lógica de sálvese quien pueda. Eso ya no puede suceder. Tenemos que buscar que las políticas públicas estén a la altura del desarrollo humano de la población boliviana, y creo que en esa tarea deberíamos empeñarnos todos. Como Fundación Jubileo trabajamos años en el tema del análisis de la investigación económica, social, y hoy día la vamos a volver a poner otra vez en la opinión pública a través de lo que sabemos hacer, temas que vayan al debate público, que puedan propiciar el diálogo, que podamos lograr encontrarnos entre bolivianos para buscar objetivos comunes que nos permitan un desarrollo más armónico para todos, Jorge. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos. Ahora, vamos a pasar, no sé si ya para ir cerrando este asunto, vamos a pasar muy rápidamente a hablar del nuevo gabinete. Creo que el nuevo gabinete va a ser fundamental, ya va a ser una primera señal. Obviamente, si vamos en orden, el discurso y lo que vaya a decir el 8 de noviembre Luis Arce en el discurso,
va a ser muy importante a partir de aquellos que se van a interpretar muchas cosas. Y lo segundo va a ser el gabinete. Él decía, va a ser un gabinete 2.0, un más 2.0 con muchos jóvenes. Y ahí se pondrán a prueba muchas cosas, Jorge. Sí, para cerrar el anterior tema, sí. Jorge, no podemos utilizar el poder para perseguir al contrario político. Definitivamente, ese ciclo del ejercicio del poder para perseguir al rival tiene que cesarse. Y tiene que abrirse un nuevo ciclo, ese del Estado de Derecho, del Estado de Derecho constitucional, donde se respete por encima de todo la Constitución y los derechos fundamentales de las personas. Segundo. Disculpe, no estamos dando la mano porque realmente eso es lo... Segundo. Cerrar ese ciclo. Sí, por favor, denle la mano. Cerrar ese ciclo del poder para perseguir lo que usted acaba de decir, realmente es eso lo que siempre se ha pedido. Y segundo, ¿no? Añadiendo a este primer elemento, es la nueva cara, el nuevo rostro que Luis y David muestren en la conformación del gabinete. Está generando bastante expectativa en la población. Y créeme, Jorge, yo confío en que la reserva moral de nuestro país está depositada en los jóvenes, en hombres y mujeres formados y que están exigiendo y pidiendo una oportunidad para mostrarse, pero fundamentalmente para aportar en la transformación de nuestro Estado. Creo que eso va a ser vital para que nuestro gobierno pueda iniciar un largo proceso, un largo camino, ¿no? Reintegrando y reencontrándonos entre bolivianos. Tenemos que cesar definitivamente ese ciclo en el cual nos hemos enfrentado, desde mi punto de vista, sin motivo. Es el momento de volvernos a encontrar, Jorge, y yo estoy convencido que Luis y David son una fórmula por los 14 años en los cuales ellos han ejercido el rol. Tú no vas a ver una declaración de Luis Arce Catacora de enfrentamiento. Tú vas a revisar los 14 años y vas a encontrar a un Luis Arce metido en la gestión y velando la economía de los bolivianos. No vas a encontrar una sola declaración de David Choquehuanca como canciller de enfrentamiento. Siempre David ha estado luchando y ha estado trabajando bajo la filosofía de la complementariedad, donde todos somos hermanos y donde todos debemos darnos la mano y avanzar hacia adelante. Entonces tienes un binomio que te garantiza la paz, que te garantiza la solidaridad, la complementariedad y la inclusión, ¿no? No el enfrentamiento, no la persecución. Y por eso creo que el pueblo boliviano debe estar seguro y tranquilo de que vamos a tener un gobierno que fundamentalmente va a trabajar para solucionar las crisis que estamos arrastrando durante este último año. Yo de verdad que le voy a pedir una cosa. Desde el lugar en el que usted se encuentre, desde el lugar en el que le toque estar cumpliendo funciones dentro del movimiento al socialismo, desde el lugar en el que usted esté, luche para que se cumpla lo que usted acaba de decir, de que nunca más el poder sirva para perseguir a la gente. De verdad, y se lo hago, y se lo pido de una forma absolutamente humana, honesta, y de que nunca más el poder sirva para perseguir a la gente. Yo le tomo la palabra y le pido que por favor luche por esas palabras que usted mismo acaba de decir. Desde donde esté, Jorge, por favor. Un compromiso. Carlos. De verdad agradecer las palabras de Jorge, agradecer y hacer votos de que así sea, de que haya un nuevo ciclo. Otra de las cosas que hay que pedirle a Luis Arce, y existe, creo, el terreno, la disponibilidad. Luis Arce es un profesional, profesor universitario, un hombre que no solamente se ha conformado con el título académico universitario, sino que ha ido más allá. Es un referente de la economía y creo que un presidente que no se avergüence de los estudios universitarios, un presidente que no se avergüence de la educación, es un presidente que puede buscar colaboradores que tengan una adecuada formación profesional, que sean jóvenes, que respeten los valores, derechos ciudadanos, pero que también sean idóneos para desempeñar el cargo. Hay que respetar la pluralidad, hay que respetar las diversas identidades étnicas en el país, por supuesto, pero cada uno tiene su lugar. Hemos escuchado en las últimas horas que hay movimientos sociales
que están pidiendo una cuota de poder en el gobierno en función de la cantidad de votos que le han dado. Es decir, el Alto merece 15 ministerios, los trabajadores de la minería 5 ministerios o 3 ministerios. Eso es prebenda, eso es poteo, eso es la práctica tradicional que los bolivianos no queremos. Idoneidad para el desempeño del cargo. Así como el presidente es un hombre formado, educado, que no se avergüenza de ser un profesional universitario, creo que tiene que exigir lo mismo a sus colaboradores. Hay muchos bolivianos que pueden ponerle el hombro para llevar adelante un gobierno, pues un gobierno de nuevo rostro para una nueva Bolivia, como tú decías, además sin persecución política. Muy bien, muchísimas gracias. Una nueva oportunidad, no un nuevo oportunismo. Es una nueva oportunidad. Sí, de verdad que no va a estar fácil, hay mucha gente que está pidiendo ministerios y todo aquello, pero bueno, el gobierno tendrá que resolver sus propios problemas internos y administrar su propia composición interna como partido. Y tendrá que hacerlo de la mejor manera como para responder precisamente al reto grande que se le está planteando a partir del 8 de noviembre. Es un gran capital político, es un crédito muy grande, es un capital, 55% es un capital muy grande. Hay que saber administrarlo, hay que saber manejarlo, por supuesto. Y claro, la política nunca ha sido fácil, es bastante compleja. Y, a ver, veremos. Le agradezco mucho a Juan Carlos Núñez que nos está siguiendo. Juan Carlos, te mando un abrazo grande, como siempre, un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias, Jorge. Yo solo quisiera hablar de un elemento importante. Creo que la coyuntura es tan especial que hoy día tienen todo el derecho los jóvenes de ser los actores principales. Son la mayoría de la población y este fenómeno lo vamos a tener por 30 años en el país. Entonces, mínimo, lo que necesitamos es darles el espacio para las grandes oportunidades y ellos nos llevarán a un destino y a un futuro, creo que más próspero hacia adelante. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Buenas noches y saludo a Carlos, saludo a Jorge. Muy bien, muchísimas gracias, querido Juan Carlos. Cuánta razón tienes. De verdad que tienes mucha razón. El tema de los jóvenes es fundamental. Querido don Carlos Cordero, un abrazo. Gracias por haber estado con nosotros. Para mí ha sido un gusto. Un saludo cordial a tu audiencia y a Jorge Silva, pues por su intermedio al presidente Luis Arce. Muy bien. Querido Jorge, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Jorge, por la invitación, a Juan Carlos, a Carlos Cordero y en especial a toda la masiva audiencia que tiene el canal. Muy bien. Comenzamos la semana así, trabajando, y la terminamos así. Nos merecemos mañana un descansito, ¿cierto? Bueno, gracias por haber estado con nosotros. De verdad les agradecemos mucho a nuestros panelistas, a nuestros invitados. Señoras y señores, nosotros vamos a ir a la pausa publicitaria. Hoy tenemos música. Hoy vamos a tener música, por supuesto. Antes de la pausa tengo un consejo muy importante. Tome nota.